Respondiendo a tu pregunta, Joseph, me encuentro acá desde 1916 en que fallecí. La estoy pasando muy mal acá en el infierno, quemándome eternamente por haber engañado a tanta gente anunciando en reiteradas oportunidades el Armagedón para 1914, 1915, 1918 usando la numerología y la astrología para calcular esas fechas. Por mentir y ser un falso profeta estoy pagando las consecuencias. Los testigos de Jehová creen que estoy en los cielos formando parte de los 144.000 ungiditos. Ellos ignoran totalmente que estoy pagando mis pecados en el infierno por haber sido un falso profeta moderno y haber vendido un falso trigo milagroso a precios exorbitantes para enriquecerme, y finalmente por haber puesto los cuernos a mi esposa, con la señorita Gold, que era 25 años más joven que mi esposa y tenía un cuerpazo perfecto. Ella era un cuerazo comparada con la vieja de mi esposa. Dios me atrapó en todo esto y me envió para acá como castigo eterno. ¡Ay, qué desgracia mi vida acá en el infierno eterno! Cómo quema este fuego, y fíjate cómo se ríe de nosotros el diablo que está detrás de nosotros. ¿Y tú, Joseph, cómo llegaste acá? Bueno, Charles, al menos estamos acá juntos después de yo haber estado en la tierra sin verte por 26 largos años desde que partiste para el infierno en 1916. Yo fallecí en 1942 desilusionado y habiendo quedado en ridículo y como un mentiroso al igual que tú, pues aseguré a los testigos de Jehová y al mundo entero que el Armagedón vendría para 1925 y que en ese año resucitarían los hombres fieles de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres importantes de esa época de los patriarcas. Te contaré, Charles, que me hice construir con el dinero de los testigos de Jehová, en plena depresión económica de los años 30, una bellísima mansión llamada Beth Sarim, o Casa de los Príncipes, en San Diego, California, con la excusa que serviría para albergar a esos insignes hombres de la precristiandad, pero mi intención oculta en el fondo de mi corazón era vivir allí solo, como un príncipe. Además me compré con el dinero de los ingenuos seguidores de la Watchtower, también en plena depresión de los años 30, dos Cadillacs de lujo de 16 cilindros cada uno que costaron $9.000 cada uno, dinero de esa época, algo así como $180.000 cada uno a precio de valor actual. No conforme con eso, sucumbí al trago o alcoholismo y para poder chupar alcohol, contrabandeé licor en plena prohibición de los años 30, desde el Canadá y para ello ordené al siervo de la sucursal de Toronto, Canadá, que escondiera las cajas de whisky dentro de un embarque de literatura que vendría a Nueva York por tren desde Toronto. La aduana americana jamás las detectó y no fue problema para mí contrabandear el licor que necesitaba para mi consumo personal y de mis amigos wachtowerianos y así poder chupar rico en las oficinas de Brooklyn, con mi cuerpo gobernante. Fui un dictador y cometí muchos pecados como tener relaciones sentimentales secretas con mi secretaria Olin Moyle, siendo yo un hombre casado y con un hijo a quien no veía hace años porque me despreciaba como padre. Te cuento que mi hijo Malcolm Rutherford ni siquiera asistió a mi entierro por lo malo que fui con él y su madre. Cuando fui presidente de la Watchtower, después que tú, Charles, la fundaras en 1879 como primer presidente, fui un dictador e instruí a los jóvenes testigos de Jehová a no ir a la universidad, a no casarse, a no tener hijos, y que den todos sus bienes a la sociedad Watchtower porque no tenía ningún sentido poseerlas en vista que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, nada menos para el otoño de 1925. Insistí a los testigos de Jehová que se dedicaran todo el tiempo posible a la predicación de casa por casa para vender todos mis libros del arco iris de Rutherford para que la gente se salve del fin inminente para el año de 1925. Tenía guardaespaldas con bastones, para restringir a cualquiera que se me acercara, pues me gustaba, al igual que Al Capone, disfrutar de un Cadillac idéntico al de él, y tener también guardaespaldas como él, quien vivió en mi época de presidente. No había ninguna diferencia entre Al Capone y yo, pues ambos teníamos el mismo auto Cadillac de 16 cilindros de lujo, y guardaespaldas. Parecíamos gángsters los dos. Ja. Otra cosa mala que hice fue reemplazar todas las luces que se enseñaron en 1919 como la verdad indiscutible de Dios y que fueron aprobadas por Jesús en 1919 durante su inspección a su templo y que lo llevó a escoger a su esclavo para encomendarlo de todos sus bienes, por haber estado suministrando las doctrinas correctas en 1919.
Yo, con toda desfachatez, dejé sin efecto todos esos alimentos espirituales aprobados por Jesús en 1919 y los reemplacé totalmente por otras doctrinas diferentes, dejando a Jesús en ridículo y como un mentiroso. Imagínate mi pecado, Charles. Por eso estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado acá en el infierno. Los testigos de Jehová creen, al igual como sucede contigo, Charles, que ambos estamos en los cielos junto con Cristo formando las primicias e ignoran que nos estamos friendo en este infierno. Fíjate cómo se está riendo Satanás, quien está detrás de nosotros. Fíjate nomás, muy pronto, este Fred Franz que está abajo en la tierra como cuarto presidente de la Watchtower, muy pronto se unirá con nosotros acá en este infierno de fuego, porque está dando por su cuenta propia, al igual que hicimos tú y yo, otra fecha falsa del Armagedón para 1975. Pronto lo veremos acá con nosotros en el infierno eterno y los demás presidentes de la Watchtower que ocupen ese cargo en el futuro. ¿Qué te parece, Charles? ¿Qué más tienes para decirme o preguntarme? Sí, Joseph. Tengo varias preguntas que hacerte. Primero, ¿por qué no respetaste mi testamento, en donde yo nombraba al hermano Johnson como mi sucesor como segundo presidente de la Watchtower y no estabas tú para nada? Sé que usaste muchas artimañas legales poco ortodoxas basándote en tus conocimientos como abogado y juez para usurpar el puesto de segundo presidente de la Watchtower para sacar asquerosamente al hermano Johnson de tu camino. Segundo, ¿por qué te aprovechaste de mi ausencia después de mi muerte en 1916 para decirle a todos los testigos de Jehová en 1928 que las pirámides de Egipto jamás fueron los testigos de piedra de Dios en el desierto, como testigos mudos en piedra, diciendo en 1928, después de 12 años de mi muerte, que esas pirámides en Egipto eran más bien testigos mudos de piedra de Satanás y no de Dios como yo enseñé? Me traicionaste y me desobedeciste sabiendo tú que yo era el esclavo fiel y discreto y nadie más, y que como tal, mis enseñanzas venían del mismo Jesucristo directamente hacia mí. Si Jesucristo me dijo que las pirámides eran testigos mudos de piedra de Dios, después de la Biblia, tú no tenías en absoluto ningún derecho de contradecir mis enseñanzas como el único esclavo fiel y apostatar de las enseñanzas del mismo Jesucristo en mi persona como el esclavo fiel y prudente. ¿Con qué derecho te atreviste a enseñar en 1928 semejante cosa y contradecirme aprovechando mi muerte? Segundo, ¿con qué derecho te atreviste a quitar la cruz de las portadas de mis revistas Atalayas de Sion que se publicaron con la cruz en su portada hasta 1929 en donde tú decidiste por cuenta propia retirarlas de las portadas de mi revista La Atalaya, porque según tu mente enferma, Jesús murió en un madero de tormento? Tercero, ¿con qué derecho te atreviste a contradecirme como único esclavo fiel y prudente, al decir y enseñar, después de mi fallecimiento en 1916, que Jesús es el único mediador entre Dios y los ungidos, cuando yo dije claramente que Jesús era mediador entre Dios y todos los hombres de la tierra, según 1 Timoteo 2:5? Cuarto, ¿por qué cambiaste mi enseñanza, después de mi muerte en 1916, diciendo tú que Jesús era el Arcángel Miguel, cuando tú y yo habíamos enseñado por varios años que el Arcángel Miguel de Revelación era el mismo Papa de Roma y sus huestes eran los cardenales de Roma? Quinto, ¿por qué enseñaste que la gran muchedumbre de Revelación heredaría en la tierra y no los cielos, cuando claramente yo enseñé en vida, como único esclavo fiel y discreto en mi persona, que la grande muchedumbre heredaría en los cielos conjuntamente con la manada pequeña, realizando una labor secundaria dentro del reino de Jesús? Sexto, ¿por qué enseñaste que el pueblo de Dios era la sociedad Watchtower, cuando tú y yo enseñamos por varios años y hasta después de mi muerte, que el pueblo de Dios era el pueblo judío natural y que el retorno de los judíos a su territorio de Israel era la voluntad de Jehová Dios, y después tú, aprovechando de mi muerte en 1916 dijiste que el retorno de los judíos a su tierra Israel era la voluntad, no de Dios, sino de Satanás? ¿Cómo te atreviste de apostatar del esclavo, e ir contra de las enseñanzas que me dio el mismísimo Jesucristo? ¿Cómo te atreviste a decir a mis seguidores después de mi muerte en 1916, que yo no era ese siervo fiel de Mateo 24:45 al 47, si durante toda mi existencia desde que yo fundé la Watchtower en 1879 hasta mi muerte en 1916, todos mis seguidores, incluyéndote a ti, me adoraron como criatura, porque todos ustedes sabían muy bien que yo era ese esclavo fiel y prudente? A ver, Joseph, ¿qué explicación tienes para darme? Bueno, hermano Russell,
De nada sirve que le conteste a sus preguntas, pues así yo no las hubiera cambiado después de su muerte en 1916, sus enseñanzas eran igual de falsas que las mías. De lo contrario, ¿cómo se explica que usted esté conmigo en el infierno quemándose? Este infierno se llenará en el día del juicio final con los 7,5 millones de testigos de Jehová que siguen a nuestra falsa organización como tontos. Eso nos pasa por haber sido unos falsos profetas modernos. Ay 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 ay.